En esta madrugada del día 21 de noviembre del 2024, siendo aproximadamente 3 de la madrugada con 48 minutos tiempo de México. 21 de noviembre. Y bendigo a Dios, hermanos, porque una hermana de Estados Unidos me hizo un depósito, hermanos, un depósito para las Biblias. Una hermana nada más. Y hago público este agradecimiento a mi hermana que me hizo ese depósito, que ya lo cobré, gracias, en Aurrera. Y se lo digo, hermanita, Dios le bendiga, muchas gracias. Yo esta semana saco mi constancia fiscal. ¿Por qué? Porque la Sociedad Bíblica me pide actualizada la constancia fiscal, la que uno aquí en el SAT, Servicio de Administración Tributaria, voy y me la dan rápido. Y con eso yo puedo ir a la Sociedad Bíblica o se las mando por el WhatsApp y al parecer me hacen un descuento. Entonces, muchas gracias a esa hermana. Sé que muchos escucharon este mensaje. Sé que por algún motivo no es como hermanos, no es como en otras páginas donde sabes que la gente da, pero da así de rápido. Pero ¿sabes cuál es lo bueno de esta página, hermanitos? Que esta página no es para lucrar ni para lavarle el cerebro a los cristianos como los hacen en otras páginas, como la tienen entretenida. Pero gracias a Dios, hermanos, mire, a mí no me interesa la fama, a mí no me interesa que la gente me reconozca como pastor. Incluso Dios me ha permitido tenderle la mano a alguna gente, y esa misma gente que le tiendes la mano te la muerde. Entonces, hermano, a mí nunca me ha interesado que alguien me reconozca como pastor. El único que me interesa que él me dé en ese ministerio que él me lo dio es mi amado Yeshua Hamashiach, Jesucristo. Ante él yo voy a entregar cuentas. Entonces, hermanitos, agradezco a mi hermana de Estados Unidos que me mandó este dinero, que lo tengo aquí y que lo aparté para poder comprar Biblias, de lo que yo pueda poner también de mi dinero. Créame que esas Biblias van a llegar por mensajería, allá a San Marcos Guerrero. Yo tengo, hermanos, fíjese bien, le voy a comentar de hermanos que he visitado en sus casas, que he visitado en diferentes partes. Son pocas las personas, o casi nadie, más que pocas las personas que yo tengo deseo de volverlas a visitar. Y en este caso es a mi hermano Gabriel Hernández, de allá de San Marcos Guerrero. Ellos, mis hermanos, con su familia de él, son personas de bajos recursos, gente muy humilde, gente muy sencilla. Pero ¿sabe por qué yo anhelo ver a esos hermanos, a su familia? Porque es gente sincera, independientemente de que sea humilde y sean de bajos recursos. Lo importante que es gente sincera, y en esa sinceridad ellos buscan a Dios todos los días, y ellos se preparan. Y créame, hermano, que para mí es un deseo y un anhelo en diciembre
irlos a ver. ¿Para qué? Para ir a predicar con mi hermano Gabriel, que yo pensé increíble, yo pensé, hermanos, que el hermano ya se iba de esta tierra, pero como se lo dije a su mamacita de mi hermano Gabriel Hernández, mi hermana Evelia, le dije, hermana, ese día que yo lo ungí, que se estaba yendo el hermano, lo ungí con aceite y le dije, hermana, hay que aceptar la voluntad de Dios. Y hermano, ahora veo el fruto que Dios hace, del fruto de su mano poderosa, que Dios lo tiene levantado, y ya me comuniqué con él, nos hemos comunicado algunas veces, para que yo, primeramente Dios, si Dios no dispone otra cosa, yo pueda ir a San Marcos Guerrero en diciembre, pero antes tengo que enviar esas Biblias, hermanos, tengo que enviar esas Biblias a San Marcos Guerrero por paquetería, por lo regular es FedEx, porque así llegan hasta allá. Entonces, hermanitos, Dios pone siempre a alguien, siempre pone a alguien para poder, hermano, para poder dar de gracia lo que de gracia recibió, y que Dios bendiga a esa hermana, hermanos, que tuvo a bien, hermanos, darme para comprar Biblias. Y sabe que, hermano, lo más maravilloso también, lo hermoso como esto, es que Dios me permita del fruto de mi trabajo poder invertir. Fíjese que cuando una persona invierte de su propio dinero del trabajo, ahí Dios ve ese acto de fe, y Dios nunca me va a desamparar a mí ni a la hermana que mandó este donativo para las Biblias. Créame, hermano, independientemente de que yo salga a predicar, independientemente de que Dios me use y que Él salve a las almas, independientemente de lo que Dios me escogió para servirle, hermano, yo hasta hoy en la actualidad soy deudor a Él. Fíjese bien lo que le voy a comentar, algo muy importante, hermanos. Fíjese bien, algo como testimonio, como algo que en verdad, hermanos, yo me quedé impresionado. Y mi compañera, que es abogada, que trabajamos juntos, me quedé impresionado, hermanos. Fíjese bien, en los juzgados civiles aquí en México, mi compañera, que es abogada, y yo, nosotros estudiamos juntos la universidad. Estudiamos la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Es una escuela de paga. Yo ya anteriormente le he dicho que cuando yo estaba estudiando la universidad, yo entré a estudiar en el 2001 y yo me titulé en el 2006. Me titulé, estaba yo estudiando la universidad, la UNITEC, que en ese tiempo, pues sí, para mí estaba muy cara porque es de paga. Hoy en la actualidad pues está carísima. Pero yo cuando estaba estudiando vendía dulces en los camiones, en el transporte público, paletas de hielo, dulces, y gracias a Dios de eso que yo vendía, pues Dios me suplió para poder estudiar. Terminé la universidad, me titulé, y gracias a Dios me dieron mi cédula profesional para poder ejercer la profesión de abogado. Hermano, no porque yo sea abogado quiere decir que yo gano muchísimo, no, hermanos. Yo anteriormente le he platicado que me vi en una situación muy difícil, como usted no se le puede imaginar, que a mí, hermanos, los días, a mí aquí en mi casa, se me hacían tan amargos, se me hacían tan pesados, que me daba tanto dolor ver a mi esposa en una situación que ella estaba, pues no decía tanto, pero pues su rostro lo decía todo. Entonces, hermano, mas sin embargo, por la gracia de Dios, a pesar de que yo viví esa situación, siempre hubo hermanos que
Dios puso en su corazón y me decían, hermano, le vamos a dar el diezmo, hermano, lo vamos a bendecir, pero eso solamente Dios lo hace y Dios lo pone. Dios lo hace, hermano. Dios lo hace. Cuando Dios determina algo, es porque Dios lo hace y Dios bendice a esas personas, hermanitos. Así como a mi hermana de Estados Unidos, Dios que Dios la bendiga y la va a bendecir en grande manera, porque esa hermana, yo he platicado con ella, ayuda a determinados hermanos en diferentes momentos, así como también yo conozco otra hermana que también ayuda a otros hermanos, y eso es una bendición. Pero fíjese, le voy a platicar algo que me sucedió hace poco tiempo, pero yo me quedé impresionado el día martes. Lo que sucedió fue algo que yo no me lo esperaba. Fíjese bien, mi compañera y yo, abogada, y un servidor, yo abogado, estamos llevando un juicio ante los juzgados civiles de una propiedad. Entonces, hermanos, desde que iniciamos, antes de que se iniciara el juicio, yo estuve orando y le dije, Señor, gracias por haberme dado este asunto. Y yo seguí orando y me puse a hacer la demanda. Estaba llorando y yo le decía, Señor, yo te pido, porque en ti confío, tú eres el abogado de abogados, a pesar de que yo soy abogado y estudié la licenciatura, estoy titulado, estudié una maestría y un doctorado, y yo leo libros, hermano, libros de derecho. Cuando voy camino al trabajo estoy leyendo, o aquí en casa me pongo a leer libros de mi profesión, porque eso es la abogacía, hermano, estar actualizados. Entonces yo le dije, a pesar, Señor, de que tengo licenciatura, una maestría y un doctorado que estudié, y que yo leo mucho, yo no confío en mí mismo, porque yo soy nada ante usted, mi Señor Jesucristo. Y yo estuve orando y le dije, Señor, este asunto yo te pido que tú lo dirijas y seas el rector, y que tú estés por encima de las autoridades, y que este asunto, esta demanda, caiga en el juzgado que a ti te plazca. Bueno, yo ingresé, hermanos, ingresé la demanda y me la turnaron a un juzgado. Entonces yo dije, Señor, si a ti te plació este juzgado, tú lo arreglas y tú lo vas a resolver. En ti confío. Yo solamente soy instrumento tuyo, Señor Jesucristo, y me dejo guiar por ti. Tú eres el que mueves las mentes, todo lo mueves, todo lo mueves. Entonces, hermano, mi compañera y yo le estuvimos dando impulso procesal a ese juicio. Hace como una semana, la secretaria de acuerdos del juzgado, que es la que representa al juez, dictó un auto que en verdad cuando lo leí me dejó perplejo, porque yo dije, bueno, que la secretaria estaba distraída o no sabe dictar los acuerdos. Pues es una persona que estudió la carrera judicial, que tiene experiencia, y me dicta un auto, un auto es un acuerdo. En el expediente me dicta un auto y yo dije, esto no puede ser. Entonces, cuando yo lo veo, dije, no, es algo que no puede suceder. Y yo le comenté a mi compañera, le dije, mira, vete al juzgado y vas a pedir el expediente y vas a pasar con la secretaria de acuerdos y le vas a comentar esta situación. Entonces, así fue, y me habla mi compañera y me dice, ¿sabes qué? Dice la secretaria de acuerdos que no, que se tiene que hacer así como está el auto. Entonces, hermanos, lo que fue, hoy es martes, hoy es
No es martes, hoy es jueves 21 de noviembre. Aquí en México, la semana pasada, yo descansé viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí en México el lunes 18 fue día inhábil. No laboraron los juzgados. Pero el martes 19, yo ya estaba allí en el juzgado para arreglar esta situación. Cuando yo llegué, había una audiencia. Llegué como al cuarto para las 11 o como al 10 para las 11 y ya iba a haber una audiencia a las 11. Entonces, la audiencia la lleva la secretaria de acuerdos que representa al juez. Y yo no podía pasar porque estaba la audiencia. Entonces, yo pasé a hablar. ¿Sabe hasta qué horas? Hasta las 2 de la tarde con la secretaria de acuerdos del juzgado civil. Cuando yo pasé, hermanos, les puse la situación a la secretaria y me dijo: mire, abogado, los autos que dicta el juez son firmes y no se pueden revocar. Y yo decía entre mí, pues sí, tiene razón, pero yo no le voy a resolver, perdón por lo que voy a decir, hermanos, las tonterías y las cochinadas que la secretaria haga en mi asunto y que quiere que yo se lo resuelva. Yo decía entre mí, yo no se lo dije, yo decía entre mí, no, yo no, esta es una cochinada que hizo la secretaria de acuerdos del juzgado. Yo decía entre mí. Entonces me dice: no, abogado, así se tiene que hacer como está el auto. Entonces le dije: ¿me permite, por favor, me da cuenta con el juez? Voy a pasar, por favor. ¿Sabe qué me dijo la secretaria de acuerdos? Dice: no, yo no lo voy a pasar con el juez porque ahorita está muy ocupado. Entonces no me quiso pasar con el juez porque sabía las tonterías que hizo la secretaria de acuerdos al haberme dictado un auto. Ese auto, hermanos, a mí me paralizó el asunto. A mí me trabó el asunto. Entonces, antes de que yo pasara a hablar con la secretaria de acuerdos, en mi mente yo estaba orando y le decía: Señor, lo que tú determines sobre este asunto, tú me lo diste, lo que tú determines, yo acepto tu voluntad. Y créame, hermano, cuando yo estaba orando, yo dije: no puede ser, me voy a desistir, o sea, a retractar, que mis clientes se retracten y volverlo a hacer. Estaba yo pensando, volverlo a hacer para que me caiga en otro juzgado, estaba yo ya planeando. Entonces, cuando la secretaria de acuerdos, como se dice aquí en México, me batió y me dijo: no, abogado, esto se tiene que hacer como está ahí, y no me quiso pasar con el juez. Entonces, yo lo que hice es directamente pasar con la secretaria del juez. Una cosa es la secretaria de acuerdos y otra cosa es la secretaria del juez. Y le dije a la secretaria del juez: mire, quiero pasar con el juez, pero la secretaria de acuerdos no me permite pasar con su señoría. Ya les puse la situación. La secretaria del juez ya pasó con la secretaria de acuerdos, la secretaria de acuerdos pasó con el juez juez vio el expediente y mire, para la gloria de Dios, Dios utilizó la mente del juez y la decisión del juez, que Dios me lo resolvió a través del juez. Gracias a Dios, Dios me lo resolvió y este asunto, hermanos, continúa avanzando. ¿Quién lo hace, hermano? ¿Yo? No. Por más que yo lea muchos libros, por más que yo tenga la licenciatura, tenga mi título, mi cédula, maestría, doctorado, ¿usted cree que yo lo pude haber hecho? No, hermanos. Eso fue la mano poderosa de Dios. En verdad, doy este testimonio público
porque yo me he quedado impresionado cuando Dios mete mano. Cuando Dios mete mano, no hay mente humana, no hay nada espiritual del maligno, porque el maligno me lo quiso atorar. Y Dios movió todo. Y ¿sabe qué, hermano? Créame que la semana pasada, lo que fue viernes, sábado y domingo y hasta lunes, estaba tan intranquilo en mi mente, en mi vida, porque decía, ¿cómo le puedo hacer para que este asunto se desatore? Me lo atoró la misma secretaria de acuerdos con un auto que dictó erróneamente. Entonces yo dije, ¿cómo le puedo hacer? Y yo oré y le pedí al Señor y mi Señor me lo resolvió. ¿Y sabes qué? Le dije a mis clientes, no se preocupen, ya está solucionado el problema, se está continuando con el juicio. Ese es un testimonio de poder, hermanos. Claro, yo confío en Dios, Dios mueve mis asuntos, pero yo sigo leyendo libros, yo sigo leyendo, hermanos. Voy en el camino a mi trabajo, sigo leyendo. Mire, ahorita son las 4 de la madrugada con 10 minutos, tiempo de México. Me voy a poner a leer mi Biblia ahorita, hermano, que termine de transmitir. Y yo temprano, amaneciendo, me tengo que ir a trabajar. Estoy despierto desde la 1 de la madrugada y ahorita no he dormido. Tuve que hacer algunas cosas. Estoy transmitiendo ahorita y me voy a poner a leer mi Biblia, hermanos. Y doy este testimonio. Y nuevamente estrecho mi agradecimiento a esa hermana de Estados Unidos que me mandó ese donativo. Y gracias, con lo que yo pueda completar de mi trabajo, las Biblias, hermano, las Biblias llegarán por mensajería a San Marcos Guerrero. Y allá mi hermano, cuando lleguen las Biblias, mi hermano Gabriel Hernández, cuando lleguen esas Biblias, yo le voy a pedir, hermano, usted grábelo y mándeme el video para subirlo al YouTube. Son propósitos que Dios permite, hermanos, que esto se cumpla. Allá se están necesitando Biblias. Allá, hermanos. Mire, hermanitos, le voy a decir una cosa. Me han comentado, hermanos, fíjese bien, qué fácil es hablar, qué bueno. Pero una cosa es actuar. Me dice, hermano, dice, mire, es que allá en Estados Unidos le pueden regalar Biblias, le pueden mandar muchas Biblias. Le digo, qué bueno, si usted me dice o me contacta con alguien o le podemos hacer, pues qué bueno, ¿no? Así pues me evito de estar pidiendo dinero para Biblias. Pero hasta ahorita, de los que me han dicho, nadie me ha dado respuesta. Por eso es muy fácil decir, hablar, no, es que acá hay en Estados Unidos, acá hay que le pueden dar muchas Biblias. Pero ¿quién, hermanos? ¿Quién? ¿Quién? Mire, en la actualidad le voy a decir una cosa. El pueblo de Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, yo lo he dicho ya algunas veces. El pueblo de Dios, para que dé de gracia, fíjese bien, hermanos, que para que den algo de gracia, son pocos. Y lo dan de gracia, sea como sea, poco o mucho, lo dan de gracia. ¿Por qué? Porque quieren obedecer a Dios y Dios se agrada de esas personas, de sus hijos. Pocos son los que dan de gracia para la obra de Dios. Pero si usted se va a otras páginas del Facebook o del YouTube, hay gente del pueblo de Dios que así, mire, por montón dan así de rápido, así lo dan, hermano, de rápido, sin importar y por cantidades. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué lo dan? Así de rápido, sin pensarlo, porque les lavaron el cerebro, hermanos. Porque les vendieron una ilusión.
porque hubo mercadería, mercadotecnia, manipulación psicológica, y así lo dan, hermanos. Entonces, Dios no se agrada de eso, sino que Dios se agrada de sus hijos, que son pocos, los que dan de gracia. Hermanos, yo viví, hermanos, en una iglesia neopentecostal allá en Naucalpan, Estado de México. Neopentecostal. Creo que se llama recuerdo cómo se llama no recuerdo cómo se llama el nombre de esta iglesia. Pero hermanos, yo fui a esa iglesia ciegamente para servir a Dios. Estudié el segundo instituto para pastor. Y hasta que Dios me abrió los ojos. Hasta que Dios me abrió los ojos. Y yo vi en esa iglesia, que no es cristiana, hermanos, nada que ver con una iglesia, la iglesia primitiva, mucha mercadería. Y te voy a decir una cosa, en esa iglesia, así mira, de rápido la gente daba. Así yo veía que daba. Yo hermano, yo daba, pero porque hay sinceridad en mi corazón. Pero yo veía gente que daba así, de rápido, no por gracia, sino porque le lavaron el cerebro. Le vendieron una ilusión. Y ahí en esa iglesia, poquitos, contados, eran los que diezmaban de gracia. Y así, hermano, están muchas iglesias que tú ves que diezman, que ofrendan, pero Dios conoce los corazones. ¿Quién diezma y quién ofrenda? Por gracia, que son pocos. ¿Y quién ofrenda y quién diezma? Porque le lavaron el cerebro, que son muchos los que lo abundan. Así, hermano. Permítame. Así es, hermano. Permítame tantito. Y así pasa, hermanos. Perdón, es que ahorita, vi una situación aquí en la pared. Y bueno, así pasa, hermanos. Así pasa. Entonces, ¿cuál es la estrategia de pastores, evangelistas y ministros falsos, profetas falsos? Es de que ya vieron que la estrategia es la manipulación psicológica, el lavado de cerebro, que no te puedes imaginar que una sola mente puede hacer grandes cosas que no provengan de Dios, sino que sean de su imaginación para mover a masas. Mire, una mente de una persona puede ser tan poderosa que puede manipular a mucha gente cristiana que no está bien en Dios. Y aún los que están bien de Dios hasta pueden ser acarreados. Pero se necesita mucha habilidad, hermanos. Te voy a dar un ejemplo. Allá en
En Argentina hay un payaso que se llama Cristian Tempone. Y mira, hermano, yo nunca estuve ahí escuchando sus babosadas, perdón por la expresión. Desde ya tenía meses sacando videos, dando estudios de la Biblia y que no, que Cristo viene en septiembre, del 17 y 18 de septiembre. Ahora este payaso ya se sacó una babosada aún peor. Primero la babosada, perdón por la expresión, era que decía que en septiembre, el 17 y 18 venía Cristo. No fue así. Muchos se desilusionaron. Muchos se estuvieron preparando y después, ahorita quién sabe cómo esté su vida. Pero, fíjese bien, hermano, ya se sacó otra payasada que creo que antes de que termine el año ya está confirmado que Cristo viene otra vez. Bueno, hermano, esas son puras babosadas, perdón por la expresión. ¿Y sabes por qué el pueblo? Fíjate, una mente, la de Cristian Tempone, manejó a miles que muchos le creyeron y todavía lo siguen escuchando. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque a la gente no le gusta leer la Biblia y no lee la Biblia. Entonces, como no lee la Biblia, pues son personas que son fáciles de manipular, porque no están guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, a nivel mundial, por más que lean la Biblia, no piden la guianza del Espíritu Santo. Piensan, hermanos, piensan en un tradicionalismo del dispensacionalismo de John Nelson Darby. Y no, hermanos, ya, si no es que ya entramos a la gran tribulación. ¿Sabes? Si yo me pongo a dar una predicación en alguna iglesia, ni en varias iglesias, de eso que estoy diciendo, que ya estamos o que ya estamos próximos, si no es que ya entramos a la gran tribulación, ¿sabes qué van a hacer? Se van a burlar de mí. Me van a tirar de a loco. ¿Y por qué pasa eso, hermano? Por ejemplo, al profeta Alberto Marín, hermanos, un siervo de Dios de México, en Acapulco, yo le subo sus transmisiones en Facebook o en YouTube. A veces no las subo en YouTube porque me van a censurar la información. Me van a dar un strike o una infracción, según por infraccionar a las normas políticas del YouTube. Pero cuando no lo subo al YouTube, lo pongo en el Facebook. Ese hermano ha sido muy criticado y yo veo cómo lo critican. Pero ¿sabes cuál me da la lástima? Que aquellos que lo critican a ese hermano, al profeta Alberto Marín, a mí me da lástima esas personas que lo critican, porque demuestran una suma ignorancia del conocimiento en la verdadera hermenéutica, interpretación en las Sagradas Escrituras. Yo ya te lo he dicho algunas veces, la Biblia Reina Valera 1960 no es traducción de los idiomas originales en que fue escrita la Biblia. No, hermanos. Entonces, si la Biblia Reina Valera es la que más se acerca a la traducción, aunque no es la perfección, pero es la palabra de Dios, pues tenemos que leer la Biblia, hermanitos. Es la necesidad de que te levantes temprano. Mucha gente dice en el pueblo cristiano, yo tengo que trabajar, tengo mis actividades y no me da tiempo de leer la Biblia. Levántate de madrugada y ponte a leer la Biblia y a orar y vas a ver que va a haber tiempo para leer la Biblia. Pero hermanos, hay personas del pueblo de Dios que no oran,
que dicen conocer a Dios porque ven videos cristianos, pero no leen la Biblia, no oran y solamente se la dedican a ver Netflix, a ver videos cristianos y ya con eso dicen que conocen a Dios. Mentira, hermanos. Y viven en fornicación y otros viven en el adulterio. No, hermanos, así no es el Evangelio, así no es la palabra de Dios, así no es la vida que Dios demanda, así no es, hermano, así no es. Por eso nosotros debemos estar apercibidos ya por lo que viene en lo que queda del 2024 y en lo que viene para el 2025. Porque los años, el tiempo es escaso para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es bien triste que dentro del pueblo de Dios ahorita estén pensando cómo generar bienes materiales. Yo he visto de esos corazones avariciosos, codiciosos al dinero. Y yo he visto que lo único que les importa es tener bienes materiales. Y utilizan a Dios a su conveniencia. Y dicen creer en Dios y dicen amar a Dios cuando su corazón está podrido del pecado y de la avaricia del dinero. Y yo los he exhortado. Y yo personalmente les he dicho, usted vive en fornicación, usted vive en el adulterio. ¿Y sabes qué, hermano? Hacen a un lado las exhortaciones que yo les he hecho. Y usted cree que yo me voy a estar enfocando en ese tipo de personas que no quieren arreglar su vida. No, hermanos. Aquí hay que buscar las almas que están perdidas, las almas que se pueden salvar. Porque te voy a decir una cosa. Cuando el Señor venga y toque la trompeta, miles de almas en el mundo se van a perder. Y se van a lamentar por toda la eternidad y decir, ¿por qué no nos preparamos? ¿Por qué no obedecimos cuando escuchamos la palabra? ¿Por qué no arreglamos nuestra vida? Mira, hermano, dentro del pueblo de Dios, gente que conoce a Dios, que va a una iglesia cristiana, están viviendo en un adulterio porque se volvieron a casar, se volvieron a casar, recasamiento. Y te voy a decir una cosa, ningún recasado, fíjese bien, ningún recasado, porque cuando Dios no autoriza que la persona que se divorció se vuelva a casar, o sea, Dios puede autorizar en determinados casos. Sí, hermanos, en determinados casos. Sí, Dios puede autorizar, pero son muy escasos. Pero cuando Dios no lo autoriza y un cristiano se vuelve a casar, eso se llama recasamiento, y los recasados no entrarán al reino de los cielos. Fíjese, una hija del pastor se casó legalmente con una persona cristiana. Y procrearon hijos y se casaron en unión matrimonial. La hija del pastor se divorció y se volvió a casar con otro.
Entonces ella está viviendo en adulterio y el que con el que se casó vive en adulterio. Los dos son adúlteros. Y por más que vayan a la iglesia cristiana, por más que lean la Biblia, por más que digan que amar a Dios, y aunque salgan, ponga usted, aunque salgan a predicar que no lo hacen, su lugar ya está destinado para las palmas del infierno. Otros viven en fornicación. Viven en fornicación, hermanos. Mira, yo no tengo de qué presumir. Yo no tengo de qué sentirme el perfecto. Porque todos tenemos errores. Pero yo, para poder vivir con mi esposa, tuve que hacer bien las cosas. Y ahí está Dios que me está escuchando. Yo conocí a la que ahora es mi esposa, me casé primero por lo civil, hay un acta de matrimonio, y a la semana siguiente nos casó un pastor. Por la iglesia nos casamos. Yo hice bien las cosas. Por eso Dios me respalda, predicando en mi ministerio, Dios me respalda. Y el diablo no puede abrir su bocota para decir que yo viva en adulterio o en fornicación. Pero te voy a decir una cosa, hermano. El pecado, de los pecados que más Dios repudia, es el adulterio y la fornicación. ¿Por qué? Porque una persona que vive en adulterio, una persona que vive en fornicación, cada vez que se acuesta con esa persona en la misma cama, cada vez que tienen relaciones, que cada vez que esa persona, ya sea el hombre o mujer, se ven desnudos, están, aunque conozcan a Cristo y lo hayan aceptado, aunque lean la Biblia, están manchando la sangre del Cordero de Dios. Entonces a mí me han dicho, no, pastor, yo me quiero bautizar, quiero que me bautice. Y yo le dije, usted no se puede bautizar, porque usted vive en adulterio. A otros les he dicho, usted vive en fornicación, calientito, empiernado, perdón por la expresión, y decir, ay, qué rica es la carne. Uno de los pecados que abundan y por el cual la gente va a las palmas del infierno es el adulterio y es la fornicación. Cada vez que un adúltero o adúltera, un fornicario, una fornicaria, se acuestan con su pareja o se ven desnudos, se bañan juntos, manchan, pisotean la sangre del Cordero de Dios, y Dios no los tendrá de ninguna manera por inocentes. No, hermanos, ese es un pecado que Dios abomina, la fornicación y el adulterio, porque manchan la sangre del Cordero de Dios. Y esos dos pecados, tan solo esos dos pecados, hermano, no solamente han llevado a cristianos a las mismas palmas del infierno, sino que hoy en la actualidad ya muchos ya tienen asegurado ese lugar, porque cuando el Señor toque la trompeta, van a decir, ¿y por qué yo no fui arrebatado? Si yo iba a la iglesia. Otros van a decir, pues si yo veía los videos cristianos. Otros van a decir, pues si yo acepté a Jesucristo. Pero el pecado lo llevan marcado. Y allá en las palmas del infierno, un fornicario y un adúltero o fornicario, que llega a ese lugar, hermanos, que llega a ese lugar, desde ese mismo momento,
los demonios se empiezan a reír de él. Y los demonios tienen una ley que se tiene que cumplir allá abajo, de que todo lo que hacían en la tierra lo tienen que hacer en el infierno. Y imagínense, hermano, los martirios para los adúlteros, hacerles recordar cuando lo que hacían en la tierra era un pecado. Y Dios a ningún adúltero o fornicario lo va a tener por inocente. No, hermanos. No. Mira, hermanos, le voy a decir una cosa. Hay casos, hermanos, donde Dios autoriza que un cristiano se pueda divorciar. Sí, eso sí está permitido en algunos casos, pero no siempre Dios así lo hace. Sí, hermanos. Hay casos donde el que se divorcia se puede volver a casar, sí, pero son casos muy extremosos, son casos muy delicados, en donde Dios lo autoriza, Él sabe por qué. Pero Dios los autoriza, hermano. Pero así, por ejemplo, yo tengo a mi esposa, y le voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo dijera, no, pues ya mi esposa no me gusta, ya no quiero andar, porque llegó una persona y me movió el petate. Y si yo me divorcio, un ejemplo, hermano, ejemplo, si yo me divorcio y yo me llegase a casar con otra persona, yo viviría en el adulterio y esa persona, la nueva persona, también cometería adulterio y los dos nos vamos para las palmas del infierno. Sí, hermano, así es, así se lo digo. Así es que esos dos pecados, la fornicación y el adulterio, va a hacer que muchos cristianos, miles y miles, no sean arrebatados. Así se lo digo, hermanos, no sean arrebatados. Te lo vuelvo a recalcar. Hay casos donde Dios permite el divorcio de un cristiano o de una cristiana, sí, pero son muy extremosos. Hay casos donde Dios permite que un cristiano pueda volverse a casar para que no se vea recasamiento, pero son casos muy extremosos y tan delicados que solamente hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que si lo autoriza. Y se tiene que conocer la situación de la persona que vaya a dar ese paso. Porque le vuelvo a repetir, hermano, le voy a decir, hay gente que a mí me ha hablado y me ha dicho, oiga, pastor, mire, a mí me pasó esta situación. ¿Me puedo volver a casar?, me preguntan. Y le digo, mire, esta es una situación muy delicada. Y yo estoy confiando en lo que usted me está diciendo. Porque si usted me está mintiendo, diciendo la verdad, no lo sé, pero yo estoy confiando en que usted me está diciendo la verdad. Ahora, si usted me pregunta que se puede volver a casar, este es un asunto muy delicado. ¿Sabes cuál es la solución que les he compartido a la gente? Que cuando el caso es muy extremoso, yo le he dicho a la gente, mire, tiene que meterse en ayuno y en oración y que Dios le tenga que confirmar si se puede volver a casar o no. Pero hermano, las emociones y la carne a mucha gente le gana. Dice, no, ya con esto, ya ahora sí, ya me voy a volver a recasar. Perdón, a casar, a volver a casar. No, hermanos, para que no se vea recasamiento, Dios necesita autorizarlo.
son casos muy delicados, casos muy extremosos. Y de esos, hermanos, debemos de tener cuidado. Sí, porque así están viviendo muchos cristianos. Cristianos entre comillas, y no porque conozcas la Biblia, no porque vayas a la iglesia, o porque tan siquiera vayas a predicar en las calles, o porque leas mucho la Biblia y ores mucho. Eso no te va a quitar el pecado de la fornicación ni del adulterio. Por eso, hermano, yo estoy casado con mi esposa por lo civil y por la iglesia, y entre nosotros no debe de haber divorcio. Solamente que uno de los dos fallezca, queda libre para el matrimonio, hermanos. Entonces, es importante que tomemos en consideración estos aspectos, porque Cristo ya viene otra vez. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo. Esto va a llevar a la perdición. Te estoy hablando tan solo del pueblo de Dios. Va a llevar a la perdición a miles que no van a ser arrebatados. Pídele a Dios que tú y yo no lo seamos, de los que nos quedemos, porque se van a quedar como no te lo imaginas. Te estoy hablando de 2 pecados tan solamente, que viven en fornicación, que viven en el adulterio. Pero te voy a decir una cosa, solamente buscan a Dios a su conveniencia. Buscan a Dios para que Dios les dé más cosas materiales. Buscan a Dios para que Dios les dé más dinero. Buscan a Dios a su conveniencia. Y esa es una grande lástima de un cristiano que no es cristiano verdadero, pero que solamente se dice ser cristiano porque quiere aparentar la cristiandad, pero sin ser cristiano. Luego entonces el ser cristiano sin serlo, esto de nada le servirá ser un cristiano. De nada le servirá haber conocido a Dios. Algún día, o conocer su palabra, o conocer los videos, de nada le servirá, hermanos. Mire, 20 para las 5 de la madrugada. Voy a leer la Biblia, hermanos. Preparémonos. Cristo está a las puertas. La venida del Maestro está cerca. Está cerca, hermanos. Cristo viene otra vez. Preparémonos. Ya viene el Maestro. Ya no digas Cristo viene otra vez, sino di Cristo ya está viniendo por su iglesia. Que Dios te bendiga.